Carl Jung, el gran psicoanalista, en sus memorias, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, al comenzar a explicar qué es lo que va a contar de su vida, dice: la vida del hombre es un intento arriesgado. Solo cuantitativamente se le puede considerar como un fenómeno prodigioso. Es tan efímero, tan insuficiente, que es un milagro que pueda existir algo y desarrollarse. Esto me impresionó ya cuando era estudiante de medicina, y me pareció que sería un milagro no morir prematuramente. La vida se me ha aparecido, dice Jung, siempre como una planta que vive de su rizoma. Su vida propia no es perceptible, se esconde en el rizoma. Lo que es visible sobre la tierra dura solo un verano, luego se marchita, es un fenómeno efímero. Si se medita el infinito devenir y perecer de la vida y de las culturas, se recibe la impresión de la nada absoluta. Pero yo no he perdido nunca el sentimiento de algo que vive y permanece bajo el eterno cambio. Lo que se ve es la flor y ésta perece. El rizoma permanece. Y al final dice: en el fondo solo me parecen dignos de contar los acontecimientos de mi vida en los que el mundo inmutable incide en el mutable. De ahí que hable principalmente de los acontecimientos internos. A ellos pertenecen mis sueños y imaginaciones. Además, constituyen la materia prima de mi trabajo científico. Al lado de los acontecimientos internos, los demás recuerdos, viajes, personas y ambiente se fuman. Y para conversar de la relación entre ese mundo inmutable y este mutable, entre el mundo interior y el mundo exterior, entre el mito y la realidad, y para hablar también de Carl Gustav Jung, quien prologó este libro, que acaba de ser reeditado en Chile, editado en Chile por primera vez porque fue editado en el exterior, Las visitas de la reina de Saba, de Miguel Serrano. Contamos con la presencia de Miguel Serrano aquí en el estudio de esta conversación. Muchas gracias, don Miguel, por estar aquí conmigo. Gracias, Cristian, por invitarme. ¿Qué es lo primero que le viene a usted cuando escucha este pensamiento de Jung sobre la vida y sobre las dos vidas? Bueno, la especial relación que se estableció entre nosotros y que se lo debo precisamente a la reina de Saba. Fue ella la que hizo posible que se estableciera una relación tan especial, al extremo que yo acabo de leer una biografía del profesor Jung, escrita por Gerald Baer, que me sorprendió enormemente, pero que es la verdad. Él dice que al final de sus días Jung no recibía a nadie, ni a sus familiares, ni a sus discípulos, pero que recibió siempre a un joven escritor chileno con el cual habló cosas y le reveló cosas que no le dijo a nadie. Y precisamente una de esas cosas está en el prólogo del profesor Jung, cuando se refiere a los arquetipos. Y por primera vez deja entrever que los arquetipos no serían un producto del inconsciente, sino que más bien de una superconciencia, es decir, los dioses de la antigüedad. Y la reina de Saba, es eso lo que lleva tal vez a esta misma entrevista, ¿no? Aunque yo quisiera decir primero otra cosa al margen, ¿no? Decir que yo me alegro mucho de estar aquí porque esto es una prueba de algo que existió en los viejos tiempos, la amistad, y que ya en Chile se ha perdido. La religión de la amistad, de mi generación, de 38, de los años 30 hasta los 40 y hasta los 50, cuando no importaba cómo pensara cada uno, la amistad era lo principal, la religión de la amistad. Y todas las tradiciones se están perdiendo en Chile, y una de esas es la amistad. Bueno, volviendo al tema, la reina de Saba. ¿Qué es la reina de Saba? ¿Qué fue la reina de Saba? Precisamente un arquetipo del amor eterno, de lo femenino eterno, que como todo arquetipo se encarna. Y curiosamente, esto que le voy a decir a usted va a ser una revelación que no se ha hecho tal vez nunca, por lo menos en Chile, y tal vez en el mundo. ¿Dónde nace la leyenda de la reina de Saba? Nace precisamente
en Arabia, en la Meca, precisamente, donde está la Kaaba. Es extraordinario esto. Esto no se había dicho nunca. ¿Cómo es? Dice la leyenda que Abraham, a Dios le pide a Abraham que vaya con su hijo Ismael, ¿no? Ismael, hacia esa región donde está la Meca precisamente, y allí ellos, porque ahí debía establecer un culto especial a él, y allí se encuentran con una cabaña, una mujer que vivía, una viuda de nombre Shaiva, y le dicen que esa casa se las dé a ellos para poder crear un templo. Ella lo acepta, con la condición de que lo que se construya allí sea siempre para sus descendientes. Shaiva se llamaba ella. Y sus descendientes pasan a ser, porque ella era viuda, los hijos de la viuda, imagínense. Entonces, y ahí había una piedra, se encuentra una piedra antigua, una piedra que se cree que es un aerolito, que llaman la Kaaba. Kaaba, Cave. En el fondo es el nombre de la Kaaba, significa gran madre. Y mi libro, la primera, en la visita de la Reina de Saba, el primer capítulo se llama La Gran Madre, precisamente. ¿Esta es la misma madre universal de la que habla Hermann Hesse en el libro Demian? Es la misma madre universal, que en este caso, para llegar la Kaaba, es cave. Cave eso es cueva, ¿no es cierto? Y cueva es un símbolo de la madre, del refugio precisamente, de la gran madre. Y para entrar ahí, había que entrar por una puerta que era la puerta de Shaiva, o sea, la puerta Shaiva, fíjese, Shaiva, todo eso ya estaba en contacto con la India legendaria. Shaiva, Shiva, Shiva, el dios Shiva. ¿Cómo se dice el reina de Saba en inglés? Queen of Shiva. Es la misma historia. ¿Y qué es Shiva? Shiva es un dios andrógino del amor. La reina de Saba hasta cierto punto lo es. Por eso le traje esto aquí. ¿Qué es ese objeto? A ver si lo puedo mostrar ahí. Pequeñito, sí. Este es un lingam con un yoni. Es decir, el símbolo del sexo masculino y el sexo femenino en uno solo, que viene a ser la unión. Lo que precisamente la reina de Saba representa. Es Kali también. ¿Qué finalmente? Aquí tenemos un retrato de la reina de Saba, pero ella es de Ur. Esa escultura aparece en Ur. Es decir, esto es sumerio, ¿no? En el mundo mesopotámico. Mesopotámico, donde está hoy día Irak. Ajá. Qué impresionante cómo se juntan todos los cables. Ahora, ¿qué es la reina de Saba? Porque al leer uno el libro, uno tiene una sensación, por un lado, de una tremenda nostalgia, ¿no? De la pérdida de la reina de Saba, y por otro lado, la comprensión de por qué la reina de Saba tiene que perderse, y este encuentro, pérdida, búsqueda, que recuerda un poco al Cantar de los Cantares, pero que le da otra dimensión. ¿Qué es finalmente la reina? ¿Es una historia de amor? ¿Qué es? Es la representación del femenino, eterno femenino, ¿no es cierto? El eterno femenino, que al encontrarse en este mundo, al encarnarse, produce una verdadera catástrofe. El deseo de fusión, de unión, y que se encarna continuamente. Ella viene y desaparece. Pero hay algo más, yo quiero, fíjese cómo es interesante el Islam. El Islam. Alá. Ahí cuando va Abraham, encuentran, y cuando llega también Mahoma, esa piedra que estaba allí, precisamente, la Kaaba, está inscrita con muchos nombres, el nombre de Shiva, de Kali, de muchos dioses, pero entre ellos está Alá. Y él se queda nada más con Alá. ¿Por qué? Porque Al es él y Alá ella. Alá es el ella. Es la fusión de lo masculino y lo femenino. Y lo más extraordinario es que todo esto se sabe, pero se sabe en una orden muy secreta, esotérica, que está al fondo del islamismo. Islam es Isis, Islam es el camino
de la diosa Isis, también con los egipcios. Que tiene que ver con los cultos mistéricos, el culto de Isis. Y los sufí tenían esta historia. Y es más, existe una orden secreta, y nadie ha hablado de esto, que se llamaba la orden, la piedra negra, el son negro, que se ha hablado tanto. Y existió una relación en la Europa de los años 30 a los 40 y tanto, de esta secreta orden de la piedra negra, Schwarzsteiner o Schwarzsonnen en alemán, con la que se estableció un contacto secreto con el Islam. Ahora, esta historia de la búsqueda del alma o del ánima, de esta historia de amor que finalmente deja de ser una historia exterior para transformarse finalmente en una historia interior, en la búsqueda del interior. Desde luego que nos conecta con la mística sufí y también nos conecta, estaba pensando, con San Juan de la Cruz, También. con la noche oscura del alma, ¿no? Total. ¿De qué manera esta historia de amor por una mujer, que puede ser leída de esa manera el libro, es también la historia de amor interna por lo divino? A ver, Por lo divino. Esto es muy interesante porque se dice que el Islam a la mujer no la respeta, al contrario. Se la ha respetado en la India, por ejemplo, los mongoles fueron capaces de construir el Taj Mahal para el amor eterno por una mujer, y al mismo tiempo a la esposa, a la amada, se la ponía en parda o purda, como se dice, es decir, encerrada en un castillo, en un palacio, para que nadie la tocara, rodeada de eunucos, en fin. Yo recuerdo haberme encontrado un día yendo precisamente a ver al Taj Mahal, en el camino, con la Rani de Terigarval, que era una reina, una princesa, que había quedado viuda. Y al quedar viuda y entró la democracia a la India, se hizo miembro del Parlamento, ganó una elección. Y ahí ella iba en el camino ese día para hacer la propaganda, la campaña electoral a su hijo. Yo me bajé, conversé con ella y nos sentamos debajo de un árbol y me dijo, ¿cómo he hecho yo de menos los tiempos en que yo vivía en Parda? Esto de la democracia, de los parlamentos, no me gusta nada. A mí me gustaba esperar el día entero que llegara mi marido para leer poemas, para hablar de filosofía, de religión y cosas por el estilo. Ahora, esto se conecta, este amor secreto, este amor sagrado, se conecta de alguna manera en el libro, ella, con la tradición de los cátaros, Total. que es otra tradición esotérica, que fue perseguida. A ver, ¿de qué manera esta concepción del amor se conecta con los cátaros? ¿Cómo llega usted a eso? Porque este amor, esta cosa, le digo, viene de la India en el fondo. Y en el fondo viene del tantrismo. Del tantrismo hindú. ¿Y a dónde viene el tantrismo hindú? Viene de los hiperbóreos, de los viejos tiempos, los arios. ¿Cuál es la concepción, así explicada brevemente, qué es el tantrismo, don Miguel? Para quien no lo conoce. ¿Cómo diríamos? El poder, precisamente, realizar, usar el sexo, usar la libido, que en el fondo le llaman kundalini allá, de un modo que sirva para realizar el amor no solamente físico. Acabo el otro día de ver una película muy curiosa que se llama El Destructor, no sé cuánto, en que resucitan a un tipo que estaba congelado en una civilización del futuro. Bueno, al fin él quiere hacer el amor con una de las... y ella le pasa un casco. Se pone un casco, se pone otro casco y siéntate ahí, le dice, me siento aquí, vamos a hacerlo. Pero ¿cómo? Dice, yo creo, no, eso ya no existe. El tipo de amor físico es una grosería. Y si uno lo piensa bien, fíjese que es una cosa que tiene razón. No existe en el cuerpo un órgano exclusivo para el amor. Es como si la naturaleza o un demiurgo le estuviera haciendo burlándose del hombre, porque la naturaleza es pródiga en todo. Para que un grano fructifique se lanzan miles, para que un espermatozoide llegue hay un millón. Y sin embargo, no existe un órgano, porque el órgano para el amor también sirve para otras cosas. Y la boca que besa también come, solamente el ojo, los ojos podrían ser el órgano que se puede. Cuando Dante mira a Beatriz, la mira y queda prendado para siempre. Bueno, eso es lo que se trataría por intermedio del tantrismo entendido de esta forma. Llegar, no es necesario ponerse un casco.
porque esa es la imitación de la verdad. Hoy día la tecnología está tratando de llevarnos a una serie de situaciones que van a reemplazar poderes que el hombre tuvo. Es decir, la tecnología exterior reemplaza a la tecnología interior o la técnica que ya manejan los pueblos milenarios, ¿no? De los pueblos milenarios, y que fue un poder de mover los Moai de la isla de Pascua, el mana o maná, la mente. Entonces, bueno, eso, para llegar a amar a una mujer con todos los chakras, con todo el ser, sentada allí, y esto le advierto que los japoneses practican estas cosas. Se sientan en una silla, ella ahí y el otro aquí, y llegan a situaciones que es como el orgasmo. Que por lo demás los tibetanos dicen que hay 3 grandes placeres en la vida, ¿no? El estornudo, el orgasmo y la muerte. Claro, es como un orgasmo mental, en el fondo es un acto sexual mental. Sí, el Ahora, estornudo. ¿de qué manera los cátaros, en esta historia Leia, es una bellísima historia que hace 3 recorridos, en parte en la India, en el fondo retoma la búsqueda, porque usted pierde la reina de sal, el protagonista pierde. Hay que preguntarle, estos libros son autobiográficos. ¿Y en qué sentido son autobiográficos? A ver. Porque por lo general uno se encuentra con la reina de Saba. Y cuando se encuentra con la reina de Saba, como decía el profesor Jung, no por lo general, es muy difícil encontrarse con la reina de Saba. Es un privilegio y un enorme dolor y un drama, como me decía él. Él se encontró con la reina de Saba. Ahí en esa biografía dicen que se llamó Tony Wolf, creo, no sé. Y casi destruyó su matrimonio. Y se fue. Y por eso él, que cuando yo le pasé esto, se dio cuenta que podíamos conversar de estas cosas, porque evidentemente que para escribir ese libro yo tuve que vivir también un drama. Y él me decía, si usted tiene la suerte, el privilegio y el drama de encontrarse con la reina de Saba, no vaya a cometer el error de casarse con ella, porque se van a destruir. Imagínese a la reina de Saba preocupada de la cuenta del gas. Entonces, los pañales de la guagua, no puede ser. Entonces, la verdad, él me decía, la reina de Saba es para el amor, no es para el matrimonio. Amor, ¿qué es amor? Sin muerte, sin muerte. Ahora, ¿y qué ocurre con el amor real y concreto? Con aquello que nos casamos, nos enamoramos. ¿Es imposible realizar entonces este sueño? ¿Hay que separar definitivamente el amor del No sé, matrimonio? que con la reina de Saba no puede hacerlo porque ella se va y lo abandona. Y lo deja ahí, en muy precarias condiciones, ¿no? Buscándola de nuevo hasta que vuelva a aparecer. Entonces, Lo que quiero decir es que esta idea de alguna manera separa este mundo del otro y hace muy difícil cómo llevar eso a la práctica en el mundo real, cómo ecualizar esta división. pero se puede, está el amor de los cátaros, usted me hablaba, ¿no? Digamos los cátaros, los trovadores. El amor de los trovadores, el amor platónico de Platón, las ideas. Las ideas, están ahí las ideas, y cuando se encarnan, pierden en este mundo de esta materia, porque esto también es materia, ¿no es cierto? No lo tocamos. Seguramente aquí hay gente que está oyéndonos y no los vemos, esto que estamos conversando. Pero la materia, esta es una materia de vibraciones más bajas, donde ya todo se corrompe en cierta forma. Entonces hay que volver desde el momento de la explosión del Big Bang. Hay una, digamos, hay una guerra y ese es el mal. La explosión, la implosión hacia adentro es la que nos permitirá, de alguna manera, volver a recuperar lo perdido y encontrar a la reina de Saba. La encuentro está ahí. ¿Y cómo lo hicieron los cátaros? ¿Cómo lo resolvieron esto? Los cátaros, no sé, pero los trovadores cátaros sí. Era toda una tecnología, una técnica, ¿no? Llegaba el trovador, y ella, la dama, que era siempre una reina inalcanzable, una especie de reina de Saba, lo miraba. Y él quedaba prendado, los ojos. Y se iba ya. Y entonces se iba a la montaña o a la caverna, precisamente. Y cantaba el amor que ella tenía, pero guardaba el secreto, ya que le había dado un anillo, una cosa. Hasta que ella oía esto y iba a verlo. Entonces solamente lo miraba, hasta que un día lo besaba. Después, una noche se desnudaba ella entera ante él y él quedaba
paralizados ante la visión de la belleza cósmica del cuerpo de la mujer. Entonces se acostaban en el lecho. Esto se practica en la India todavía, en el tantrismo. A un lado, sin tocarla. 1 mes, 2 meses, después al otro lado. Después dormía con la espada al medio, separándolo. Era el asaj, la prueba del asaj, la más difícil de todas, imagínense. Tanto que, no sé si en la leyenda, no sé si es Parsifal o Sigfrido, cuando le dicen al rey, le dicen, tu mujer está acostada en la cueva, tanto con... Genevieve, con Perceval, sí. Con Lancelot. Con Lancelot. Es con Lancelot. Con Lancelot. Claro. Entonces anda porque hay que liquidarlo. Entonces él entra para tomarlos presos y matarlos y dice, no los toquen porque tienen una espada al medio. Significa que ahí el amor no se consuma. El amor no se consuma. Ahora, en este libro... Se consuma mucho peor, mucho más, porque, bueno, en la India se practica el tantrismo, o sea, el maizuna, el coito mágico, que es el coito sin eyacular. ¿Ah? Entonces, en el momento del coito mismo, toda esa energía que circula va a la sangre y desarrolla los chakras internos. De tal manera que hasta llegar aquí desarrolla la visión. Y eso no se puede desarrollar sin una mujer, una iniciada tántrica, que es la alquimia. También la mujer que está al lado, el profesor Jung me decía que es raro que yo quisiera conocer libros escritos por mujeres alquimistas. No los iban a escribir porque el papel de la mujer en eso es el papel más importante, pero ella no le interesa. Ella le entrega los metales al hombre y le pasa la energía. Y al pasarle la energía femenina, puede construir el oro alquímico que se bebe. O sea, él va a ser el hombre absoluto. O sea, esto, la totalidad. El Shivardhaneshvara. O sea, vamos a ver, tiene a ella, ha resucitado su ella, porque según Jung decía, el alma del hombre femenina es el ánima, y la de la mujer masculina es el animus. Hay que desposarse con su propia contraparte, que se separó y quedó afuera, la partición en el Big Bang, si usted quiere. ¿Ah? Pero al recuperarla, reincorporarla, usted, su alma, tiene un rostro, el rostro de ella, de la mujer que le ayudó y le permitió eso. La persona se ha transformado en personalidad. Ahora, en la conversación que usted tuvo con Jung, cuando usted fue a visitarlo a Lucarno, y que está contada aquí en el Círculo Hermético, la relación entre ustedes, Hermann Hesse y Carl Jung, hay un diálogo que me pareció muy interesante a propósito de la separación. O sea, da la impresión de que hoy día, en el tiempo, lo femenino y lo masculino se separaron, que eso ya es la primera tragedia. Y la segunda tragedia que le cuenta a usted Jung es la separación entre lo consciente y lo inconsciente. Interesante. ¿Qué le contó Jung a usted de esta separación, de esta división que tan caro nos ha costado a Occidente? Precisamente él me dijo algo muy curioso, interesante, yo le pregunté, me dijo, lo que pasa que aquí en el Occidente, nuestro mundo nuestro desarrollo normal, natural, desde el paganismo, fue interrumpido por otra civilización que se le impuso, ¿ah? Y cortó eso. O sea, el Imperio Romano con el cristianismo, Carlomagno, qué sé yo, y corta las posibilidades de desarrollar la civilización pagana. O sea, votan, queda ahí, como una cosa que no se debe tocar casi. Y entonces eso que era el producto de la sangre, del inconsciente de ese pueblo, queda interrumpido y se le impone otro. Y entonces se produce esa dicotomía, ese conflicto interno, que es lo que se produce también en el catolicismo, cuando está el pecado y el concepto del pecado, etc. Esto es terrible, porque se crea una especie, según Jung, una esquizofrenia, que es la que hace que cada cierto tiempo en el Occidente se produzcan esas explosiones de bélicas y de guerras terribles. Es porque todo lo que está reprimido de ese inconsciente, bueno, tiene que emerger por algún lado. Tiene que emerger por algún lado. Pero, voy a terminar esto mejor porque se me puede olvidar. Eso permite una gran ventaja, es decir, una cosa increíble, tal vez única en el universo, la creación del yo, la conciencia de sí mismo, la conciencia del yo. Porque eso no lo tenían los hindúes, por ejemplo.
para él, el pueblo hindú es curioso, y es cierto. El pueblo hindú que desarrolla su mundo desde los orígenes y va desarrollando toda su mitología y viviéndola, ¿ah? No tiene ese problema, pero para él tenía otro, que era no estaba individuado, la individualidad no existía en la India, y es verdad. A mí un italiano que visitó la India me decía, aquí no hay posibilidad de aventura en este país. En la esquina yo no me voy a encontrar con una mujer y voy a tener una aventura como en Roma. Una cosa muy italiana, pero estaba bien. ¿Ya? Pero él, y decía otra cosa, a los hindúes las ideas no las crean ellos, se les aparecen. O sea, ellos piensan de otra manera. ¿Cómo piensan los hindúes o pensaban? Ellos no piensan, las ideas vienen, se les aparecen. Las ideas vienen y esa es lo que ellos desarrollan. De repente, por ejemplo, pueden hacer hoy día hasta ferrocarriles, pero eso lo están copiando occidental. ¿Ah? Es decir, pero en la India nadie se aburre, porque son como, ¿ha visto usted un gato aburrido, un perro jamás? Porque están inmersos en el inconsciente colectivo. Hay distintas maneras, cada pueblo tiene una manera distinta de pensar. Usted eso lo dice en el prólogo de la trilogía de la búsqueda en el mundo exterior. Es decir, los indios piensan de una manera... Pero sí, claro, porque con otros centros, pero que no se me vaya a olvidar esto, a ver, en el occidente, el occidental crea la técnica con esto, y es más, aquí viene la cosa, pero entonces se produce una cosa muy interesante en Europa, entre los años 30 y 40, se reviven los cultos paganos, pero conscientemente, de tal manera que ahí se produce algo que no se había producido nunca en la historia de la humanidad. Es decir, el paganismo en forma consciente. Los dioses, el hombre comienza a darle al Dios, a iluminar la oscuridad del Creador, como diría Jung. Porque como decía Hölderlin, los bienaventurados no piensan nada por sí mismos. Es decir, no sienten nada. Alguien tiene que sentir por ellos, los poetas. En este caso, el yo, el pueblo, el occidente que ha adquirido un yo y una individualidad, es única en el mundo porque sencillamente puede recuperar todo eso y cuando yo le escribo, ahí viene mi contacto con él, cuando yo le escribo a la India y le digo, le mando un artículo que se llama La crucifixión del yo, me dicen, al yo no hay que crucificarlo, al contrario, hay que reforzarlo. El camino del hombre, nuestro occidental, es llegar a ser el yo absoluto. Mire qué interesante, ¿y cómo es eso? Cuando la conciencia se mueve de un punto que es distante entre la conciencia y el inconsciente, se crea el self, o sea, el sí mismo. El sí mismo. Ese es el camino del hombre y eso es lo que él buscaba en el fondo también. Ahora, volviendo al tema del pensar, ¿cómo esto se llama? Tiene que ver con el pensar este programa, con el pensamiento. Hay distintas maneras de pensar, me gustó mucho esa explicación que usted da. Por ejemplo, ¿cómo piensan los griegos? ¿Piensan de una manera? ¿Los hindúes piensan de una manera? ¿Cómo pensamos nosotros? Porque eso es interesante para ver qué pensar habría que buscar que no fuera el mismo occidental y copiarlo. Tenemos muchos centros dentro de nosotros, pero usamos nada más que en el occidente el centro, digamos, el chakra, pero son los distintos centros. Lo dice hindú, hay centros en las rodillas, en el plexo solar, en el corazón, y tiene cada uno su nombre, sánscrito, y tiene sus mantras para desarrollarlo. Y está la serpiente Kundalini que está enrollada y que hace posible despertar, y que se despiertan en esos centros, como le decía, con este tipo de amor tántrico. En esto. Y esos centros son centros, según Jung, de conciencia. No son centros de energía, sino de conciencia. Son conciencias distintas. Entonces, ¿cómo piensa el japonés, por ejemplo? Con el chakra Manipura. Y por eso que se hace el harakiri ahí, porque ahí libera su pensamiento y su alma. ¿Cómo pensamos nosotros? Esa es la gran pregunta. Yo creo que usted trató de contestar, ¿no? Sí, yo creo que pensamos con los chakras del sexo. ¿Cómo se llama eso? El Muladhara,
que es porque estamos precisamente en el sexo del mundo. Que es O sea, esta forma de pensar tiene que ver, estos chakras de los pueblos y la civilización, tienen que ver también con la geografía donde habitan. Por eso, la geomancia. Aquí tiene que ver con eso. Y nosotros no desarrollamos completamente eso, desgraciadamente, porque estamos precisamente pensando en un chakra que no nos corresponde, el chakra del norte o de Europa, con el centro. Y eso, entonces eso produce el sexualismo desatado que existe en este país. ¿Ah? La obsesión con lo sexual, con lo sexual, por eso los chistes a lo mejor de doble sentido, todo la cosa procolálica. Por ¿no? eso, porque sencillamente no se ha podido desarrollar aquello de manera, como le decía, hasta llegar a incorporarlo con todos los demás. ¿Cuál sería, usted de alguna manera en el libro Ni por mar ni por tierra busca esa explicación, la búsqueda de nuestra generación de encontrar lo específico nuestro? ¿Cómo podríamos generar un pensar propiamente chileno o sudamericano, original, distinto, que fuera un aporte, por ejemplo, a lo que han aportado los hindúes, los griegos? ¿De qué manera podríamos pensar de manera diferente? Yo creo, fíjese, que yo planteé esto en una charla que di ese año en Concepción y estaban los japoneses ahí precisamente. Y estaba Charpentier, una serie de personas que... Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, está Gonzalo Rojas, gran amigo. Y en ese momento, después, el japonés fue el que hizo la pregunta más extraordinaria. Y la respuesta dijo, pero ya para esto no hay tiempo. Cuando dije que teníamos que pensar que nosotros... Él se interesó mucho con esto, porque encontró que tenía seguramente razón, pero dijo, ya no hay tiempo. Y en verdad ya no hay. Estamos en el Kali Yuga. O sea, Kali, la reina de Saba, ahora viene a producir una catástrofe general para volver de nuevo. Ya no hay tiempo, desgraciadamente. Ya, o sea, fracasamos en nuestro destino entonces. Es colectivo, pero individualmente no. Individualmente hay que mantenerse hasta el final, como sea, en el combate por lograr el hombre absoluto, a través de la orden secreta del Sol Negro, o del Black Sun, o del Black Stone. ¿Ah? Y eso se puede. En este libro, que tiene 3 partes, usted hace un recorrido o hace una ligación muy original entre el personaje que parte de los Himalayas, uno entiende que es una encarnación o el mismo que se encuentra en el mundo de los cátaros, en el mundo de Provenza, en el siglo XII, y luego termina en los Andes, en Chile. ¿Cómo se logra ese punto de unión entre 3 centros tan distintos? Himalayas, eso ha sido su obsesión, digamos. ¿Cómo inconscientes tan distintos se encuentran o culturas? ¿Dónde vienen? Del eterno retorno. Ese libro está basado en el eterno retorno. La idea de Nietzsche. La idea de Nietzsche. O sea que todo es una repetición idéntica en distintos lugares del mundo. Y esta misma conversación nuestra aquí ya la hemos tenido tal vez, vaya a saber si en los Himalayas, o hace 100 años, en alguna parte, pero la vamos a tener de nuevo. Esta idea del eterno retorno es una idea que ha sido mal explicada, mal entendida, incluso Nietzsche como la que la dejó un poco en el secreto. Usted también escribió un libro de Nietzsche y Siva, estuvo incluso durmiendo, ¿no?, en el lugar donde vivió Nietzsche. ¿Quién entendió usted esa idea de Nietzsche? ¿Qué cree que le pasó a Nietzsche ahí en la montaña con la revelación del eterno retorno? Esta revelación del eterno retorno es muy curiosa porque fíjese que puede ser el origen en Buda, el budista. Nietzsche era un hombre muy culto que revisaba todo esto, pero también los persas, los parsis, Zoroastro, el maestro de Zoroastro. Pero fíjese que, de Zaratustra, digamos, el eterno retorno, a él yo creo que contribuyó mucho en su locura, que se volvió loco, porque fue una cosa tremenda, una pesadilla. Una persona que se interesó mucho por esto fue Upensky, que escribió un libro que se llama La extraña vida de Iván Osokin. Hay 2 novelas que se han hecho sobre eterno retorno, esa y el ella. ¿Ah? Ahora, porque es muy curioso. Fíjese usted que... Fue una experiencia mística la que tuvo ahí Nietzsche en ese lugar, ¿no? Una experiencia en la roca, eso. Estaba tan espantado que le habló a Luz Salomé, y Luz Salomé cuenta en su memoria que temblaba. ¿Ah? Y entonces él le dijo que quería ir a Viena a estudiar altas matemáticas para poder expresarlo. Y él le dijo, no, le dijo, si esto es una cosa poética, no cometas ese error. Bueno, el hecho de que el eterno retorno no necesita un alma
para reencarnar. No es la reencarnación, Es distinto la reencarnación, entonces. totalmente. ¿Cuál es la Es- diferencia fundamental? A ver, para entenderla bien, tan difícil. Vamos a ver, Nietzsche dice que lo siguiente, el tiempo es infinito y la energía es limitada. Y como la energía es limitada, la creación es limitada en el universo. Pero el tiempo sigue girando y cada cierto tiempo vuelve a pasar por el mismo punto. Y se repite todo. Esa es una explicación más o menos, pero en fin. Es Pero, Mahoma eso. no, está Mahoma la cosa. Pero fíjese usted que el Buda habló de la reencarnación, pero cuando le preguntaba por el alma no contestó nunca. Es muy posible que se refiriera al eterno retorno. Entonces el eterno retorno es una cosa que se va a producir según esta idea, pero también Nietzsche dice una cosa extraordinaria, fíjese que es muy importante, pero hay una posibilidad en el universo que ni el más gran utopista jamás ha soñado, porque pueden haber universos con otras leyes y otros sin ninguna ley, es decir, salirse del eterno retorno. Ese es el trabajo. Eso es lo que Buda llamó tal vez el nirvana, salirse del eterno retorno. Es una cosa totalmente ajena a toda la creación y eso es posible, pero tal vez no nos interesa a nosotros. Usted se encontró